Ok, bienvenidas a esta séptima tutoría de teoría de las restricciones. Ya estamos finalizando como tal nuestro curso. Entramos a nuestra séptima semana. En esta séptima semana vamos a ver un tema que se llama generación de valor. Vamos a ver cómo desde la teoría de las restricciones, el tema de la generación de valor, pues es como parte de uno de los inductores de los que esta teoría nos invita dentro de la implementación de las empresas. Pero antes vamos a terminar de ver un video de aplicación de la teoría de las restricciones en una empresa que se llama Coditec. Esta empresa es una empresa de Colombia, es como una empresa del Ecuador, como con, con alguna mezcla colombiana, ¿listo? Entonces vamos a ver, ellos son los únicos como tal que hablan un poco sobre desde el tema financiero contable, cómo aplicaron financiero, cómo aplicaron como tal la teoría de las restricciones y en qué lo aplicaron y cómo les funciona, ¿listo? Entonces, si me permiten, voy entonces a proyectarles y vamos a ver este video. Coditec es una empresa que se dedica a la comercialización de equipos de codificación industrial. Representamos una marca mundialmente conocida y fabricamos también etiquetas autoadhesivas. Lo que necesitábamos cambiar antes de la implementación era que la empresa estaba dividida por departamentos, cada una enfocada en mejorar sus indicadores de manera local, más no con una visión sistémica de un flujo organizacional. Necesitábamos estructurar los procesos, generar sincronización entre los mismos y permitirnos llevar al mercado algo diferente, algo que realmente las compañías y las diferentes industrias a las cuales atendemos valoraran. Realmente era generar valor. Al inicio trabajábamos con mucha incertidumbre referente al tema de las ventas. No teníamos certeza de cómo íbamos a cerrar el mes, cómo venían los negocios futuros, en qué momento se iban a cerrar. Y eso pues obviamente generaba, digamos que una tensión y un estrés importante en general en la compañía, porque pues finalmente en los negocios y el oxígeno de la compañía entra por el área comercial. Entonces, evidenciamos que también el enfoque en algunos negocios, los más importantes, no era el adecuado, atendíamos muchas solicitudes y esa falta de enfoque, digamos, no nos permitía avanzar lo suficientemente rápido y de manera efectiva en algunos de los proyectos o los negocios, y esto pues obviamente como consecuencia generaba incertidumbre y menos efectividad finalmente en el resultado de las ventas. Las soluciones, porque no es una, son algunas, tenían que ver con los niveles de confiabilidad de la entrega de nuestra producción, los niveles de confiabilidad en la prestación de los servicios técnicos que dábamos a otra línea de negocios. El núcleo de esta solución fue basada en que debíamos ofrecer un modelo de confiabilidad y un modelo de confiabilidad basado en los tiempos de entrega que prometíamos y también en la disponibilidad de los productos. Durante la implementación tuvimos que cambiar algunos procesos y la manera de hacer muchas cosas. Cambiamos de una forma tradicional a una forma sistémica, a un trabajo en equipo. Buscamos enfoque principalmente, entonces empezamos a evidenciar realmente en qué debíamos concentrar los esfuerzos de nuestro equipo de ventas. Determinamos un número de proyectos límite para los comerciales, buscar un balance dentro de las líneas de negocio de la compañía que nos permitieran tener una mezcla adecuada entre la unidad de negocios de equipos y la unidad de negocios de etiquetas.
y lograr que en la medida en que teníamos menos proyectos dentro de nuestro flujo, podíamos concentrarnos mejor, avanzar mucho más rápido y lograr más efectividad. Empezamos a ver la contabilidad de throughput, entonces empezamos a entender el precio, el costo totalmente variable, qué era realmente lo importante, además que es muy simple. Entonces determinamos unos gastos fijos, nos enfocamos en determinar qué era lo mínimo que requeríamos para nuestro funcionamiento y empezamos a hacer los análisis versus el throughput, la inversión y el gasto, siendo el gasto algo controlado que no nos generará muchas variaciones. Mejoramos la rotación del inventario en un 50% aproximadamente. Pero vemos hoy una evolución en el manejo y tener hoy más certeza, más organización, más enfoque y poder explotar más las oportunidades de negocio que tenemos. Entonces ese enfoque, reducir, simplificar y trabajar más intensamente en los clientes actuales nos ha dado la oportunidad de venir creciendo en estos mismos clientes, tener más oportunidades de negocio. Que los clientes sí encontraran en nuestra oferta mucho valor y lo que hicimos fue, siendo consistentes en el tiempo, lograr una relación de ganar-ganar y de fidelidad absolutamente. El tener tan altos niveles de cumplimiento de la promesa de valor que hace la compañía, hay competidores que son más grandes que nosotros que tratan de copiar, pero ellos no saben o no entienden por qué no pueden igualar los niveles de calidad de Coditec. Somos muy atractivos para los mercados financieros, somos muy estables, la liquidez mejoró, la rentabilidad, el gasto ya se controla y el throughput pues crece mucho más rápido. Ahora tratamos de hacer que la compañía tenga una sincronía para que pueda desarrollar las cosas en armonía. El aprendizaje más importante que ha dado TOC, yo creo que son dos. En la vida personal, cómo definir qué es lo que uno quiere en la vida. O sea, cuál es el throughput de la persona en su vida. Y en función de eso, decidir cuál es el gasto operacional que estoy dispuesto a poner, cuál es el inventario que voy a manejar para conseguir el mayor throughput de mi meta. En la vida personal, entonces, si uno tiene definido la meta, puede saber cuál es el throughput, cómo se acerca a su meta, gasto operacional que uno puede hacerlo y con el inventario que uno puede tener. Si eso lo pasamos a la vida profesional o a la vida empresarial, pues si la compañía sabe qué es lo que quiere, cuál es su meta y cuáles son las formas de llegar a generar ese throughput para satisfacer en una relación ganar-ganar, es lo más importante que me ha entregado el TOC. El saber que sí se puede tener relaciones a largo plazo en donde hay un ganar-ganar permanente. Suena cliché, pero tú sales de los paradigmas reales que se tienen donde tú dices, es que aquí damos resultados y te das cuenta que de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, se obtienen mejores resultados. Hoy sentimos un apoyo importante, eliminar esas eficiencias locales que normalmente se crean en los procesos y trabajar todos en función de un mismo resultado. Creo que eso hoy puedo decir que es lo que nos ha ayudado muchísimo para que tengamos todos un mismo enfoque y un mejor resultado. Cuando empezamos a ver la restricción e identificamos y entendimos qué significaba que la restricción fuera la atención gerencial, empezamos a construir el trabajo en equipo de las gerencias y eso definitivamente hizo un cambio fundamental. Entonces, creo que la teoría de restricciones tiene muchas bases muy sencillas, pero robustas. Con el tiempo uno aprende que es simple, pero robusto. Y esa simpleza está básicamente en la realidad de las empresas y en la interacción con las personas. Ahí está el buen resultado, en la interacción con las personas, y eso es lo que más me ha enseñado teoría de restricción, que esto siempre hay algo para mejorar y debes trabajar con las personas y en los procesos.
Ok, este era entonces el video que nos quedaba pendiente. Para mí era muy importante mostrarles a ustedes este video. Y este grupo de videos que vimos con AGP, con la empresa de vidrios blindados, con Grupo Berlín y con Coditec. Esta es una forma de mostrar la implementación de la teoría de las restricciones dentro de las empresas, ¿sí? Y miren que no se sale de la teoría que hemos hablado, ¿sí? De buscar como tal el objetivo, de buscar cuál es el eslabón débil dentro de la cadena, de identificar cómo podemos solucionar en equipo todos los problemas que tengamos. Entonces, miren que esta es como la implementación de todas estas teorías en las cuales nos invitó el señor Elijah Goldratt cuando estructuró la teoría de las restricciones con esos conceptos de una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, sí, esto implementado o aplicado dentro de las organizaciones es, venga, para poder usted lograr solucionar sus problemas, primero identifique el problema, como lo que le pasó a Alex Rogo, vaya a donde suceden los problemas, no se quede detrás de un escritorio esperando cómo soluciona los problemas y trae mejores resultados. Vaya a algo que se llama dentro del Lean Manufacturing el Gemba. El Gemba es como tal el lugar donde suceden las cosas, es el lugar donde suceden los problemas. Entonces vaya al Gemba y evalúe, identifique qué es lo que está pasando, encuentre la restricción de esa cadena y empiece a trabajar sobre ella, ¿sí? Entonces la teoría de las restricciones no se basa como tal en mejorar todas las áreas para poder tener resultados al final, los resultados que estamos esperando, sino que la teoría de las restricciones nos dice paso 1, recuerden de los 5 pasos, paso 1, identifique la restricción. Identificando la restricción, podemos dar solución a los problemas. El tema es que muchas veces no identificamos cuál es el verdadero problema que tenemos. Entonces, obviamente, vamos a generar muchas soluciones, pero pero no vamos a solucionar el problema de raíz. Entonces, ese primer punto, por más sencillo que parezca, identificar la restricción, pues obviamente conlleva un estudio, un trabajo en equipo, identificar, conocer sus procesos. Entonces, es aquí donde la teoría de las restricciones nos invita como tal a implementar este tipo de procesos para poder optimizar los resultados. Miren que aquí también en cada uno de los tres estudios de caso que vimos, el tema de los clientes, el tema de cómo mejoraron ellos como tal esa relación con los clientes, así como nos lo mostraba el video y la película de la meta. Ellos lograron solucionar todos sus problemas internos, lograron optimizar sus procesos, lograron mejorar el nivel del inventario, pero siempre se enfocaron en mejorar esa área comercial. Miren que en Coditec decía que el respiro o el oxígeno, la organización se oxigena desde el área comercial. Por eso les digo que el área comercial tiene una tarea, una responsabilidad muy grande dentro de una organización. El área comercial es quien trae como tal los clientes a la organización. El área comercial es quien busca como tal cómo con nuestros productos nosotros logramos satisfacer las necesidades de estos clientes, ¿sí? Y que esas relaciones no sean de un solo momento una compra y ya no. Necesitamos que esas relaciones con los clientes sean perdurables, listo, nosotros no necesitamos vender solo en un periodo, necesitamos que esas ventas crezcan cada año y que incrementen para poder generar mayor flujo de caja más en el futuro del que estamos generando hoy. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, cómo este crecimiento, esa mayor cantidad de flujo de caja que obtenemos a través de las ventas de nuestros productos o servicios, o lo que llamamos dentro de la teoría de las restricciones, el incremento del throughput, ¿sí? Hace que las empresas puedan generar valor. Pero también se puede presentar casos en los que las empresas destruyen valor, ¿listo? Entonces vamos a hablar de este tipo de casos en temas de la generación de valor. ¿Hay algo de pronto, alguna retroalimentación por parte de ustedes de los videos que hemos visto? Si alcanzamos a percibir en estos casos y en estos videos lo que habíamos visto de la teoría de las restricciones en estas 5
tutorías anteriores. Cuéntenme, porfa, quiero escucharlos. Profe, a mí me llamó mucho la atención algo. ¿Qué? Dime. En el video de los peruanos, los que hacen las baterías, sí, son en Perú, me Sí, parece. sí, sí. Y ellos hablaban Ecuatorianos, eran ecuatorianos. ecuatorianos, sí. Lo de las baterías de voz, ellos hablaban de que les había mejorado el inventario a ellos en un 50%, ¿cierto? Porque hacían baterías de acuerdo a los pedidos que tenían, pero que a su vez en consecuencia de eso le mejoraron los inventarios y la productividad y demás cosas a sus vendedores o a sus clientes, porque hablaban de que a gente con un almacén y que ya van por el cuarto, que no sé qué, ese tipo de cosas, o sea, genera bienestar en toda la cadena, siguiéndola a pesar de que no esté como bajo tu control. Sí, y eso es lo que llaman dentro de la teoría de la restricción la visión sistémica, ¿sí? Y la verdad, en todos los procesos de cuando yo estudié ingeniería, llegamos como tal a este tema de producción, de productividad, y solo es con estas metodologías de Lean Manufacturing y de Six Sigma y de las finanzas organizacionales cuando a uno le enseñan y le dicen, venga, es que hay que tener es una visión sistémica es tenga una visión amplia de todo lo que sucede desde la entrada, la salida, no solo es eso, ese no es el único alcance, sino que hay un entorno externo, que ese entorno externo es lo que dice César, es esa unión con la cadena de suministro, que de pronto no está a nuestro alcance, muy bien, como dice César, pero que también hace parte de esa relación gana-gana, ¿sí? De poder gestionar actividades que sean exitosas o que sean productivas a través de toda la cadena de suministro. Entonces sí es muy interesante cuando este tipo de metodologías se logran aplicar de tal forma que logren no solo beneficio para la empresa, sino para las personas, por ejemplo, proveedores y clientes que también pues hacen parte de esta cadena. Gracias, César. ¿Alguien más de pronto que me quiera dar la retroalimentación de estos videos que vimos? Bueno, este tema de teoría de las restricciones pues los hace salir un poquito de la mayoría de las materias que ven ustedes, porque me imagino que en contaduría la mayoría de las materias son muy en temas contables, en temas financieros, ¿cierto? Y esta teoría de las restricciones es un poco más en temas de producción, en temas de metodologías como tal, de realizar procesos administrativos o procesos de planeación, ¿cierto? Entonces es un poco diferente, por eso es interesante como tal la materia. Entonces vamos a pasar a esta semana 7. Esta semana entonces es generación de valor. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Entonces vamos a hablar de gerencia del valor. Resulta que hay un concepto que es el valor agregado, ¿sí? Entonces todas las empresas dicen, no, que queremos fabricar productos con valor agregado. Entonces resulta que ese concepto de valor agregado surgió inicialmente dentro de algo que se llama sistema de generación de valor en los gerentes de producción. Entonces, miren que todo este tema de las teorías surge a partir de cómo poder optimizar como tal esos recursos que tenemos dentro de una organización. La mayoría de estas ideas de optimización surgen en Estados Unidos, pero también se crearon o se estructuraron en Japón. Japón salió de una guerra y Japón quería como tal volver a mejorar su economía, por lo tanto Japón estaba con recursos limitados, Japón tenía que realizar, aparte de que tenían poco espacio, entonces ellos lo que tenían que hacer era, con los pocos recursos que tenían, pues ellos tenían que adecuar sus procesos para evitar, por ejemplo, desperdicios,
para evitar, por ejemplo, la sobreproducción, que puede ser un desperdicio, la sobrecarga, por ejemplo, de las máquinas, del personal, la variación en sus procesos que de pronto podía generar productos o servicios que no eran los que necesitaban los clientes. Ellos no tenían la opción de reprocesar o de generar, por ejemplo, productos que no fueran a comprar porque ellos estaban en un momento difícil, ellos estaban recuperando como tal de una guerra. Entonces, todos estos conceptos de optimización, de recursos, esto parte como tal de esta época, de los años aproximadamente 50, donde todos estos conceptos surgen es en las áreas de producción. Entonces aquí es donde se empiezan a crear conceptos como el valor agregado. Entonces, para los jefes o los ejecutivos de la producción, el concepto de valor agregado estaba enfocado en lograr productos y servicios, además de ser elaborados con la máxima calidad y el mínimo costo, llegar al consumidor en el momento oportuno. Este tema de llegar al consumidor en el momento oportuno es una metodología que se llama el justo a tiempo o el just in time, y se refiere a que podamos producir o fabricar los productos, solo los productos que necesitamos, ¿sí? No producir así como tenían el concepto antes Alex Rogo dentro de su compañía de fabricar y que esos robots estuvieran fabricando día y noche y llenar las bodegas de producto. No, fabricar exclusivamente lo que necesitamos, en la cantidad que necesitamos, en la referencia que necesitamos, y lo mejor es que lo entreguemos al cliente en el momento en el que el cliente lo necesita, no después, ¿sí? Sino en el momento donde el cliente tiene la necesidad del producto. Entonces, para este concepto que inicialmente se desarrolló dentro de los ejecutivos de producción, el valor agregado estaba enfocado en el cliente, ¿sí? Y dentro de los procesos de la mejora continua se enfocaba en la cultura de la calidad y del justo a tiempo, lo que les comentaba, el just in time, que es una de esas metodologías dentro de la teoría de las restricciones, hace parte como tal de una estructura de metodologías. Esto es japonesa y americana, ¿sí? Los japoneses fueron muy importantes dentro de todos estos procesos de optimización. Entonces, por eso siempre vamos a encontrar nombres de personas japonesas que impactaron o que desarrollaron algunas metodologías. Por ejemplo, la espina de pescado la desarrolló el señor Ishikawa, y la espina de pescado se utiliza para encontrar como tal la causa raíz de los problemas, ¿sí? Ya sea en máquinas, ya sea en las metodologías, ya sea en las personas, en el medio ambiente, que también pueden generar variación de algún efecto dentro de los procesos. Entonces, estos ingenieros japoneses se enfocaron muchísimo en encontrar como tal metodologías que pudieran mejorar los procesos. Esto se desarrolló, más que todo, esto se desarrolló en la empresa Toyota. La empresa Toyota es un referente tanto de procesos de calidad como de procesos óptimos. Esto también pues en Estados Unidos con el señor Henry Ford, ellos también llegaron a hacer, los japoneses llegaron a hacer como tal algo que se llama un benchmarking. El benchmarking es, venga, comparemos, es cómo lo están haciendo cómo lo está haciendo la competencia, cómo lo está haciendo otras empresas que se dediquen a lo mismo que nosotros, para mirar a ver qué nos falta a nosotros para ser de pronto tan exitoso como ellos, qué están haciendo ellos diferente. Y obviamente estos procesos son en algunos casos difíciles, ¿cierto? Porque hay empresas que no permiten como tal tener acceso a información, porque eso hace parte del desarrollo. Disculpen un momento, de la universidad. Hace parte como tal del desarrollo entonces de estas metodologías. Entonces recuerden que todo lo que es la industria, la cultura japonesa y la cultura americana fueron muy valiosos para poder desarrollar este tipo de conceptos, este tipo de la cultura de la calidad. Antes y al inicio, por ejemplo, de los procesos productivos, la calidad solo se enfocaba en, al final de los procesos, clasificar cumple, no cumple, cumple, no cumple. Ustedes se imaginan la cantidad de productos
que de pronto no cumplían las especificaciones del cliente, la cantidad de desperdicios. Entonces de ahí surge como tal lo que es el control del proceso, donde establecían dentro de esas partes que hace que dentro de esas actividades que hacen parte de los procesos empezaron a establecer controles estadísticos. Entonces esos controles estadísticos por medio de la medición, recuerden que lo que no se mide no se controla. Entonces si yo no mido las etapas intermedias de mis procesos, pues solo voy a poder determinar hasta el final del proceso, a la salida, ya cuando no puedo hacer nada, si cumple o no. Entonces, la evolución como tal de la cultura de la calidad nos lleva a que pasar de una inspección, de una calidad de inspección, pasar luego a una calidad de poder identificar por medio de desviaciones, ¿cierto? De mediciones que hiciéramos entre los procesos, identificar alguna desviación y poder anticipar a corregirla de forma rápida para que esto no llegara a obtenerse productos o servicios pues donde ya no se podía corregir nada. Y llegamos a lo que encontramos hoy en día, que es la calidad total. La calidad total es cómo aseguramos desde el inicio, desde las materias primas, o sea, yo analizo desde las materias primas, porque aquí también puedo tener un error, que desde las materias primas yo cumpla como tal con esas especificaciones para que ellas entren a un proceso. Esos procesos están controlados, hay mediciones en cada una de las etapas. Esto es lo que llamamos como tal clientes internos, ¿sí? El concepto de clientes no solo es ese usuario final de los productos que nos paga como tal por el uso o el consumo o la adquisición de ese producto o servicio, no. Dentro de las organizaciones también tenemos lo que llamamos los clientes internos, y a esos clientes internos también se debe de satisfacer porque hacen parte de esa relación intermedia antes de llegar a ese punto final del proceso donde ya salen los productos o servicios que van a los clientes. Entonces, esta cultura de la calidad total es lo que vivimos hoy en las empresas, y el justo a tiempo es ese concepto japonés que les contaba que se desarrolló en la empresa Toyota con el proceso de manufactura de Toyota, donde decía, bueno, vamos a tener los productos que necesitamos en la cantidad que necesitamos en el momento en que necesitamos, no más, ¿sí? No más, no llenar las bodegas de inventario, sino justo lo que necesitamos. Entonces, por eso se llama justo a tiempo. Entonces, valor agregado inicia como tal el concepto en los ejecutivos de producción. Este concepto entonces luego pasa a los ejecutivos de mercadeo. Este concepto de valor agregado estaba entonces enfocado en satisfacer las necesidades de los clientes. Esta satisfacción debe de darse más allá de sus expectativas. Y mire que algunos de los casos que hablábamos eran de, por ejemplo, el caso de las baterías Bosch. Ellos decían cómo logramos esas propuestas a esos clientes para que no se nieguen, ¿sí? Para que sean ofertas irresistibles, decían ellos, y eso es dentro de la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones habla dentro de los procesos, habla dentro de formar al personal, de realizar procesos logísticos en proyectos, y también dentro del área comercial habla sobre un tema que se llama las ofertas irresistibles, cómo logramos capacitar a nuestro personal que tenga un conocimiento total de lo que está ofreciendo para que sepa cómo lleva esa información al cliente y el cliente quede tan convencido que no tenga cómo decir no ante una oferta comercial. Y obviamente pues esto beneficia a las organizaciones porque entre más clientes pues más compras y más dinero va a ingresar, mayor throughput. Entonces el valor agregado dentro de los ejecutivos de mercadeo está enfocado en la cultura del servicio al cliente. Disculpen, yo doy ingreso a Miguel Ángel. Entonces, dentro de los ejecutivos de mercadeo está enfocado entonces el concepto de valor agregado a la cultura del servicio al cliente. Los ejecutivos de recursos humanos, recuerden que no solo, o sea, dentro de las empresas tenemos el objetivo básico financiero, que es cumplir con la maximización del patrimonio de los accionistas, sí, que es generar más dinero, que es cumplir la meta, generar más dinero más en el futuro del que estamos generando hoy. Pero recuerden que no podemos dejar atrás el recurso humano, porque
una empresa no solo son máquinas, una empresa no solo son procesos, sino que la calidad y todo lo que logramos, el logro de las metas es a través de nuestro recurso más importante, que es el recurso humano. Entonces, el valor agregado para los ejecutivos de recursos humanos estaba enfocado en generar mayor calidad de vida a sus trabajadores. Entonces, hay estudios dentro de los procesos productivos que dicen que si los colaboradores están motivados, si los colaboradores cuentan con las herramientas adecuadas, si los colaboradores tienen ambientes adecuados para desarrollar sus actividades, ellos van a desarrollar sus actividades mucho más motivados y voy a tener productos que van a tener mayor calidad, ¿sí? Es diferente y voy a tener, por ejemplo, menos rotación de personal, voy a tener menos fuga de información, menos fuga de esas personas que obviamente han adquirido un proceso de conocimiento, y han realizado un proceso de conocimiento y que tienen una curva de aprendizaje ya muy alta y pues fuga de cerebros es lo que se llama esto dentro de las empresas. Entonces, la calidad de vida de sus trabajadores era el enfoque principal de lo que ellos hablaban del valor agregado dentro de los recursos humanos. Entonces, valor agregado para recursos humanos es calidad de vida en temas de seguridad. Dentro de los procesos no solo es que la gente esté motivada, sino que la gente, por ejemplo, no se accidente. Sería muy triste, por ejemplo, que una persona llegue a trabajar a una empresa, se accidente, el accidente sea pues de alto riesgo, ¿sí? Que hasta pueda perder la vida y tengan de la empresa que llamar a la familia a informarle pues que el colaborador ha sufrido un accidente, digamos, por, no sé, por un acto de pronto que cometió de forma incorrecta el colaborador o porque la empresa no había dado todos los recursos para que el colaborador realizara su actividad bajo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren cómo impacta esto dentro de la organización, estos conceptos de listo, queremos lograr como tal nuestro objetivo, pero tenemos que mirar varios recursos, tenemos que trabajar en varios objetivos que nos permiten como tal lograr en conjunto este objetivo básico financiero. Y aquí es donde habíamos hablado en algún momento del Balance Scorecard, lo vamos a ver más adelante. El Balance Scorecard es un cuadro de mando integral con indicadores en diferentes objetivos, tanto financieros como de procesos, como de recursos humanos, también enfocados en... Disculpen un momento. Disculpen un momento, por favor. Para los propietarios, entonces, el valor agregado estaba enfocado más en lo que hemos hablado del objetivo básico financiero, el valor económico. El capital debe de producir ingresos superiores a su costo de oportunidad. El objetivo básico financiero dentro de las organizaciones es entonces maximizar el patrimonio de los propietarios. Entonces, mire que valor agregado para el área de producción estaba enfocado como tal en lograr productos y servicios, ¿cierto? En cuanto a la satisfacción del cliente, ¿sí? El valor agregado en el tema de comercial o de mercadeo, en la cultura del servicio al cliente, en el área de recursos humanos, en cuanto a la calidad de vida, pero dentro del valor agregado más importante que tienen que cumplir las empresas es el valor agregado a los propietarios, que se traduce como tal en el cumplimiento de ese objetivo básico financiero, que es la maximización del patrimonio de los accionistas. Muchos estudiantes, cuando yo les pregunto cuál es el objetivo básico de las empresas, me dicen incrementar los activos. Recuerden que los inventarios se van a los activos, ¿cierto? Y yo necesito es generar efectivo dentro de mi organización, necesito es que esos inventarios se conviertan en dinero con el que yo pueda realizar otros proyectos, por ejemplo, de crecimiento, de pagar deudas, de pagarle a los accionistas, ¿sí? Entonces, el objetivo no es aumentar los activos, el objetivo es generar dinero, maximizar como tal el patrimonio de los accionistas. Dentro de la medición de la creación del valor,
tenemos entonces un estudio o la escala de tiempo, por así decirlo, inicia como tal en el siglo XIX con los economistas neoclásicos. Esta creación de valor se desarrolla en los años 20 gracias a la empresa General Motors, donde desarrollaron los primeros conceptos de creación de valor que se llamaban medición de resultados. General Electric en los años 50 generó el concepto de ingreso residual. Las empresas más respetadas del mundo utilizan como tal este concepto de ingreso residual. El primer lugar en la categoría de las compañías que generan más valor para sus accionistas quedó como tal la empresa General Electric. Entonces miren que cuando estas empresas empiezan a enfocarse en esos conceptos de generación de valor, de cómo logran como tal utilizar todos sus recursos para poder lograr esa meta de las organizaciones. Entonces, dentro de esta historia de la creación de valor, tenemos que los empresarios y los ejecutivos han comenzado a volcar su interés en el objetivo básico financiero. Entonces, habíamos hablado que ese objetivo básico financiero está enfocado como tal en la generación de valor para los propietarios. Entonces, miren que es muy importante como tal el cumplimiento para los clientes, es muy importante la calidad de vida del personal de los colaboradores, ¿sí? Es muy importante como tal entregar esas materias, esos productos terminados con la teoría del justo a tiempo, en el momento indicado, en el lugar indicado, en la cantidad que el cliente lo necesita, pero dentro de las organizaciones el objetivo más importante es la generación del valor para los propietarios, que se traduce en el cumplimiento del objetivo básico financiero, que es la maximización del patrimonio de los accionistas. Entonces, estos empresarios ejecutivos han reconocido que este concepto es el eslabón que une los demás objetivos relacionados con los clientes y con los trabajadores, ¿sí? Así como la teoría de las restricciones nos habla de ese eslabón de la restricción, de ese eslabón en el que nosotros tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para mejorar, pues el objetivo básico financiero, dentro de la generación del valor, nos dice que este es el valor agregado más importante que nosotros tenemos que tratar de lograr dentro de las organizaciones. La gerencia del valor enfoca entonces a los gerentes a fomentar la cultura de la creación de valor. Y la cultura de la creación de valor, chicos, está relacionado con esto, con el objetivo básico financiero, que es generar valor para los propietarios, o sea, maximizar el patrimonio de los accionistas o generar más flujo de caja en el futuro del que estoy generando hoy. Sí, esto está relacionado como tal con estos conceptos. Entonces, la gerencia del valor es una serie de procesos, ¿sí? Porque miren que no solo se logra, así como les comentaba con el Balance Scorecard, para poder lograr ese objetivo o esa meta, yo tengo que enfocarme no solo en temas financieros, sino que también tengo que trabajar en mis procesos, tengo que trabajar con el personal, tengo que trabajar en el cumplimiento de esos procesos comerciales, ¿cierto? Para obviamente lograr esos resultados financieros que espera la empresa. Entonces, la gerencia del valor es una serie de procesos que conducen al alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento estratégico de la empresa. Cuando hablamos del direccionamiento estratégico, estamos hablando que todos los colaboradores dentro de la organización saben cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa, cuál es esa cultura corporativa, cuáles son esos valores que la empresa quiere transmitir a sus colaboradores para que de esa misma forma se refleje dentro de la marca de su empresa, dentro de sus productos y dentro de todas las actividades que se realizan. De forma que cuando tomen las decisiones, ellas propendan por el permanente aumento de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente como los colaboradores están conscientes y conocen el objetivo de la empresa, pues vamos a tratar de que todas estas inversiones se reflejen en un mayor retorno de la inversión, o sea, que yo vaya a realizar inversiones dentro de la organización que me permitan, por ejemplo,
voy a realizar una inversión en el cual yo aumente la capacidad de producción de una línea, en la cual de acuerdo a estudios de mercado se ha identificado que necesitamos tener una mayor cantidad para satisfacer un nicho de mercado muchísimo más grande, ¿sí? Entonces, obviamente, esas inversiones de ampliar una línea, de ampliar una línea de producción, pues se va a ver reflejado en producto que se va a vender y obviamente más dinero que va a ingresar a la organización. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese tipo de inversiones no dan los resultados esperados? ¿Sí? Entonces ahí es donde las empresas están enfocando como tal sus esfuerzos en tomar decisiones que propendan por el permanente aumento de valor y no por la destrucción de valor. La destrucción de valor puede también reflejarse en esas inversiones que realizan de pronto las empresas, las cuales pues no tienen el retorno que estaban esperando. Entonces, el origen de la creciente preocupación por el tema del valor, uno de ellos es el flujo mundial de capitales, quienes poseen o administran los capitales que circulan a través de los sistemas de economía global, tienen un enorme interés por multiplicarlos, o sea, porque estos crezcan. Por lo tanto, los propietarios, administradores, gerentes de las empresas, pues están enfocados en que estas empresas cada vez vendan más, cada vez obviamente tengan un mayor valor en el mercado, una mejor calificación, que es un sujeto atractivo de inversión, ¿sí? Si mi empresa como tal tiene buenos resultados, pues obviamente esto se va a ver reflejado, por ejemplo, en las empresas que transan en bolsa, pues obviamente estas empresas van a tener un mayor valor en sus acciones. Entonces, si a la empresa le va bien, pues esto se refleja en muchas condiciones de mercado y de valor dentro de la organización. El reto de la apertura económica es otra creciente preocupación por el valor, por el tema de la generación de valor. El tema de la eliminación de las barreras ha ocasionado que muchas empresas pueden estar expuestas a una competencia desigual con otros extranjeros con mejor tecnología, costos financieros, economías de escala o economía de alcance. Y esto sucede muchísimo en el país, el tema de las barreras arancelarias, muchos sectores no tienen como esas barreras que protegen a las empresas del país. Por ejemplo, nosotros en venta de alcohol, carburante, se los cuento pues porque conozco como tal del tema, muchas de las empresas en Colombia que se dedicaron a fabricar alcohol, carburante, pues lo hicieron y realizaron grandes inversiones, porque la inversión para la implementación de una planta de destilación de alcohol, pues son inversiones de muchísimos miles de millones de pesos, y esperaban tener como tal del país, ¿cierto? Bloqueos o temas de barreras arancelarias que no permitieran el ingreso de otro tipo de alcohol que pueda llegar a ser competencia para más de 10 ingenios que producen como tal alcohol carburante en nuestro país. Pues resulta que Estados Unidos fabricó un alcohol de maíz. Esto es un alcohol que no pueden enviar como tal a Europa porque tiene cierto componente que no permite que este alcohol que sacan a partir del maíz sea mezclado con la gasolina, porque genera como tal un componente que no admiten dentro de la norma ambiental europea. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Pues obviamente empezó a buscar mercado, y uno de esos mercados pues fue Colombia. Nosotros acá tenemos demasiado alcohol, tenemos muchísimas empresas que fabrican alcohol, y este alcohol estaba entrando muchísimo más barato del alcohol que podemos vender nosotros. Entonces muchas de estas empresas dijeron, no, pues esta inversión no va a dar el resultado que esperamos, pues vamos a evaluar, porque pues, el objetivo no es producir a pérdida. Pero pues miren que la competencia que entró, pues el precio de este alcohol no permitió que muchos de estos ingenios obtuvieran el resultado que esperaban de estas grandes inversiones en estas plantas de destilación. El tema de las privatizaciones, forzar a los gerentes de las empresas estatales a emprender acciones que propendan por la generación de valor con el fin de que puedan darse mayor valor antes de la privatización. Mejor precio de negociación, o sea, lograr que las empresas
se valoricen, ¿sí? Lograr que las empresas realicen unas buenas actividades para que cuando estas empresas se vayan a vender, pues tengan un precio alto y puedan generar un mayor valor. Necesidad de mejorar medidas de evaluación del desempeño. La evaluación de desempeño se ha soportado en indicadores de evaluación de resultados que no enfocan hacia la medición de la creación de valor para las empresas. Entonces, muchos de los indicadores que se miden actualmente dentro de las empresas no están o no van de la mano con la generación de valor, ¿sí? Entonces, hay indicadores que se llaman inductores de valor, que son indicadores específicos que cuando yo trabajo en ellos y yo logro que estos estén dentro de los rangos esperados, pues estos catapultan a la empresa para que pueda ser una empresa que genere valor. Generar valor dentro de una empresa está relacionado con mayor flujo, con la meta, con el objetivo o con el cumplimiento de la meta, generar más dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy, generar más flujo de caja del que estoy generando hoy, en el futuro del que estoy generando hoy. Entonces, el sistema de la creación de valor, la creación de valor en las empresas se promueve dentro de 3 formas, ¿sí? Esta propuesta enfoca entonces a través del direccionamiento estratégico, dentro de la gestión financiera y dentro de la gestión del talento humano. Entonces, miren que para poder lograr creación de valor que está relacionado como tal con el mayor flujo de caja, más en el futuro el que estoy generando hoy, yo solo no lo puedo lograr con temas financieros, también tengo que estructurar una serie de objetivos en la organización que me permitan llevar a todos mis colaboradores a lograr el objetivo de la organización, pero esto no es de una sola persona, ni del gerente, ni de un solo cargo, esto es de todos los colaboradores de la organización. El direccionamiento estratégico está definido entonces como tener claro el plan, tener claro el paso a paso que tienen que lograr las empresas para poder llegar a esa meta y tener la capacidad de que cuando ese camino o ese paso a paso que yo haya estructurado se empiece a nublar, pues poder tomar rápidamente las decisiones para poder llevar otra vez a mi empresa, ya sea por otro camino, pero que también pueda lograr la meta, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos nosotros creación de valor dentro de las empresas? Vamos a ver entonces 3 formas: a través del direccionamiento estratégico, a través de la gestión financiera y a través de la gestión del talento humano. Recuerden que las empresas deben de tener estructurada el direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico me permite identificar quiénes somos, qué hacemos, dónde queremos estar dentro de X años, ¿cierto? Cuáles son nuestras metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Cuál es nuestra visión, ¿cierto? ¿Dónde queremos estar en 5 años? Por lo general las empresas realizan el direccionamiento estratégico cada 5 años. Entonces, por ejemplo, una que lo hizo en el 2020 dice, para el 2025 es la visión, ser la empresa, por ejemplo, una empresa de transporte, ser la empresa con mayor reconocimiento en la región por tener la mayor cantidad de rutas de transporte en todos los municipios de la región, ¿cierto? Entonces, eso es una visión. Al 2025, entonces la empresa se reúne y vuelve y estructura nuevamente su direccionamiento estratégico y dice, bueno, ya como llegamos al 2025, entonces ahora estructuremos un direccionamiento estratégico al 2030, ¿cierto? Entonces, querer llegar al 2030 como la empresa líder en servicios de transporte, bueno, eso es tener como tal un direccionamiento estratégico claro, tener una visión de cómo quiero crecer, pero para poder llegar allá yo tengo que estructurar proyectos, planes de inversión, planes de crecimiento, cómo lo voy a lograr, en qué tengo que invertir, en qué tengo que mejorar, ¿sí? Entonces miren que tener una visión estratégica es, tener visión es la misma visión estratégica y esto es pues lo que hacen los gerentes tienen que dar resultado ante esa junta directiva, pero pues obviamente el resultado que dé el gerente pues va soportado de todo un equipo de trabajo desde el área operativo, táctico y estratégico para poder cumplir con esos resultados y llevar a la junta directiva pues esos indicadores que ojalá siempre sean muy buenos.
Entonces, cuando hablamos del direccionamiento estratégico, estamos hablando de adoptar una mentalidad estratégica y de implementar la estrategia, porque recuerden que no solo es que nosotros tengamos en un papel estructurado a dónde queremos estar dentro de 5 años, sino que verdaderamente esa estrategia se ejecute, ¿cierto? Para que pueda lograr los resultados que están implementados dentro de estos documentos o dentro de estos planes. A través de la gestión financiera, pues definir y gestionar lo que se llaman inductores de valor, que son esos indicadores específicos que nos ayudan a generar valor dentro de la organización. Identificar y gestionar los microinductores, que son indicadores de pronto más pequeños, pero que también no podemos olvidar porque ellos nos ayudan también a potencializar la generación de valor dentro de la organización. Valorar la empresa. Existen diferentes métodos para valoración de empresas. Existe, por ejemplo, valoración de flujo de caja libre descontado, es una de las metodologías, el valor económico agregado. Hay empresas que, por ejemplo, transan en bolsa, entonces el valor del mercado, empresas que se dediquen a lo mismo y que puedan tener aproximadamente el mismo tamaño, entonces, ¿cuál sería ese valor del mercado? Existen muchas formas como tal de valorar empresas y hacer un monitoreo del valor. No solo es valorar la empresa y saber cuál es el valor de mi empresa este año, sino monitorear eso para que constantemente esta empresa aumente en este concepto de valor. Y a través de la gestión del talento humano, en entrenar, educar y comunicar es muy importante. Recuerden que para lograr todos estos objetivos financieros yo tengo que trabajar con ese recurso más importante que es el talento humano. Compensar resultados de valor. Vamos a ver entonces qué es este tema de compensar resultados de valor, que en muchas empresas tienen políticas, por ejemplo, de la línea que más produzca, y pues obviamente al empleado le van a pagar un incentivo por esto, pero verdaderamente esta cantidad de productos es la que yo necesito tener en mi inventario. Entonces miren cómo estas políticas tienen que ir de la mano verdaderamente con mi sistema de generación de valor. Entonces, a través del direccionamiento estratégico, adoptar la mentalidad estratégica, se refiere a que el gerente, quien es el estratega, y sus colaboradores claves tengan muy claramente definida la apariencia futura de la organización, lo que yo les comentaba, el direccionamiento estratégico. Si el gerente no tiene claro esta visión, pues sería muy difícil poder transmitir entonces esto a los colaboradores que van como tal en cascada en los procesos o en la organización, en el orden jerárquico como tal de la organización. Entonces, tener definido el rumbo que se le quiere dar a la empresa. Recuerden que cuando nosotros no tenemos una planeación estratégica o cuando nosotros no tenemos un plan, cualquier resultado nos sirve, y verdaderamente cualquier resultado le sirve a una organización, yo no creo, ¿cierto? Entonces, tener mentalidad estratégica es la estrategia misma, es lograr establecer ese paso a paso que me van a llegar a mí a alcanzar esa meta. Y recuerden que esto tiene que ser un equipo, un trabajo en equipo. Entonces, tener visión es saber para dónde va la empresa. Existen competencias fundamentales que hacen que una empresa sea diferente de las demás y explica por qué unas empresas generan mayor valor que otras. Hay empresas que simplemente tienen otros objetivos, pero hay empresas que trabajan con el tema de la generación de valor y pues obviamente pueden tener resultados diferentes de sus procesos. Las competencias fundamentales es lo que nos llevan a hacer las cosas muy bien hechas, mejor que los demás, cosas valiosas, raras, cosas que sean difíciles de copiar. Esto está enfocado como tal en la misión y la visión, lo que es esa fuerza inductora que nos hace realizar las cosas diferentes, lo que define nuestro negocio y lo que estructura el modelo de negocio. Recuerden que en la clase, en la cuarta tutoría nosotros vimos esos 9 bloques que estructuran como tal un modelo de negocio, ¿sí? Esto nos lleva entonces a ser diferentes, a ser esa empresa que se diferencia con los clientes, con los mercados o con el producto, y a tener una ventaja competitiva. Recuerden que la ventaja competitiva se tiene o no se tiene. ¿Quiénes tienen la ventaja competitiva?
por ejemplo, las empresas de un mismo sector y hay una empresa dentro de ese mismo sector que es el que más vende. Esa empresa es la que tiene la ventaja competitiva y obviamente todas las empresas dentro de la gestión empresarial quieren ser las más productivas y quieren ser las que tengan la ventaja competitiva. Entonces miren en lo que trabajan las empresas del día a día para lograr como tal tener esa ventaja competitiva que se refleja en tener rentabilidad. Rentabilidad es que todas esas inversiones que yo haya ejecutado pues se vayan a devolver en mayores ventas, ¿cierto? Flujo de caja libre. Recuerden que el flujo de caja libre ya vamos a ver más adelante para qué me sirve ese flujo de caja libre y eso se traduce en generación de valor. Generación de valor es maximizar el patrimonio de mis accionistas. Si yo tengo mis accionistas más felices en el futuro de lo que los tengo hoy, obviamente ellos van a poner el dinero nuevamente para que nosotros lo podamos invertir dentro de las empresas y podamos generar muchísimos más proyectos que hagan crecer, perdurar y tener una empresa sostenible. Adoptar la mentalidad estratégica, implementar la estrategia. De este ya hablamos, adoptar mentalidad estratégica, implementar la estrategia son actividades que deben llevarse a cabo para hacer que la estrategia opere de acuerdo a las interacciones de la gerencia. Por ejemplo, seleccionar las herramientas de implementación, definir los procedimientos de evaluación de las inversiones que vamos a realizar, adecuar las mejores prácticas para el mejoramiento continuo. Recuerden que todo es dinámico dentro de las organizaciones, por lo tanto siempre el enfoque de la mejora continua también surge de esta cultura japonesa, de esta cultura de la calidad total a la que llegamos hoy en día, de la cultura del Kaizen, ¿sí? El Kaizen es la mejora continua que se implementa dentro de las empresas porque nada es estático, todo es dinámico, todo cambia, el mercado cambia, las necesidades del mercado cambian, ¿sí? Los riesgos a los cuales se enfrentan las empresas son cada vez más diferentes, entonces, cómo de forma ágil las empresas pueden ser flexibles para poder adaptarse rápidamente a estos cambios. El Balance Scorecard es uno de las herramientas o el cuadro de mando integral que les comentaba, donde se encuentran los indicadores. Parte de esto es el enfoque que se le da a la medición, a una forma de medición del sistema de generación de valor. Entonces, el Balance Scorecard, chicos, esto lo realizan todas las empresas. Esto es un cuadro de mando integral. El Balance Scorecard es una herramienta que facilita la implementación de la estrategia. El Balance Scorecard también se conoce como el cuadro de mando integral o el cuadro de gestión integral o el tablero de balance de indicadores. Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, este Balance Scorecard fue desarrollado por los señores Robert Kaplan y David Norton, o Kaplan y Norton, ¿sí? El Balance Scorecard fue diseñado por los señores Kaplan y Norton, y este Balance Scorecard se enfoca en los siguientes objetivos. Entonces, la visión y estrategia en cuanto a está relacionado directamente con los temas financieros. En temas financieros, entonces, tenemos que enmarcar objetivos estratégicos, definir indicadores, definir metas e iniciativas para poder lograr esas metas y lograr esos indicadores. Es así como un semáforo. En el Balance Scorecard, mis indicadores están como un semáforo. Los que están en verde, pues obviamente son indicadores en los cuales yo he podido cumplir. Los que están en rojo son indicadores en los cuales yo inmediatamente tengo que poner la atención, ¿sí? Entonces es una forma, por ejemplo, como la teoría de las restricciones que nos dice enfóquese en la restricción. La restricción en este caso serán los indicadores que aparezcan en color rojo. En los clientes entonces también tengo que definir objetivos estratégicos con los clientes, como por ejemplo con las ventas, indicadores de porcentaje de ventas, indicadores de cuáles son las líneas que más se venden, cuáles son las líneas que menos se venden. Esto obviamente va a generar indicadores, metas y pues iniciativas para poder lograr esos indicadores. En procesos internos, en mis procesos productivos, también tengo que identificar los objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas. Entonces tengo que evaluar si mis procesos están actualizados tecnológicamente, ¿sí? Si yo estoy ofreciendo, si mis procesos pueden estar sujetos, por ejemplo, a una mejora tecnológica. Entonces esto puede entrar dentro de los planes de crecimiento o de los proyectos que se ejecuten para mejorar o para cumplir esos indicadores dentro de los procesos internos.
y crecimiento y aprendizaje, que lo desarrollo con mi personal, objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas dentro de los procesos con el manejo de personal. Por ejemplo, el nivel de capacitación o actualización que les dé yo a mis colaboradores, ¿sí? Cómo manejo, por ejemplo, los indicadores de rotación de personal. Si estos indicadores están muy altos, entonces, si se pasan como tal del indicador, del límite, entonces, ¿cuáles son las iniciativas que tengo yo que empezar a implementar para que estos indicadores se mantengan dentro de ese límite que es requerido para poder lograr como tal este objetivo principal? Entonces, miren que trabajo con la gente, trabajo en los procesos, con los clientes, que es muy importante. ¿Para qué? Para lograr como tal ese objetivo financiero, que es el que me va a ayudar a cumplir la estrategia y la visión, ¿sí? Que es el que me va a permitir llevar a la empresa a ese plan del 2025 en el que quiero consolidarme como la empresa líder o como la empresa con mayor crecimiento o mayor penetración de mercado que pueda tener, listo. Entonces miren que para poder llegar a este objetivo básico financiero, yo tengo que trabajar dentro de la organización en varios aspectos, en crecimiento de aprendizaje del personal, procesos internos, clientes, para poder lograr esos objetivos financieros. Para lograr nuestra visión, cómo debe nuestra organización aprender y mejorar con nuestro personal, para lograr o para satisfacer a nuestros clientes, en qué debemos ser excelentes dentro de nuestros procesos, para lograr nuestra visión, cómo debemos ser percibidos por nuestros clientes, y para lograr como tal nuestros objetivos financieros, cuál es el parámetro que nuestros accionistas utilizan para concluir que somos exitosos, ¿sí? Entonces miren que es una planeación estratégica que me lleva y me define, me ayuda a definir cómo puedo llevar a la organización a esa meta, ¿sí? Miren que esto es un trabajo en equipo, como lo que hizo Alex Rogo cuando trabajó con el área de mantenimiento, con el área financiera, con el área de contabilidad, con el área de producción, con el área de inventarios. Todos ellos tienen que estar estructurados, tienen que estar enfocados, tienen que estar sincronizados para lograr esa meta de la organización. A través de la gestión financiera, yo puedo definir entonces definir y gestionar inductores, identificar y gestionar los microinductores, hacer procesos de valoración de empresa y monitorear el valor de la empresa. Definir y gestionar inductores significa entonces determinar esas variables asociadas con la operación de la empresa que más inciden o afectan su valor. Estos son los que se llaman los inductores de valor. Un inductor es un aspecto de la operación que está atado con esa relación causa-efecto a su valor y por lo tanto permite explicar el porqué de su aumento o disminución como consecuencia de esas decisiones tomadas. Entonces existe el valor agregado para los propietarios, que se manifiesta cuando yo puedo obtener un crecimiento en la rentabilidad y cuando aumenta como tal el valor en el mercado. Esto era lo que les comentaba de esas empresas que transan en bolsa. Entonces, obviamente, si crece el valor en el mercado, pues el precio de la acción crece. Por ejemplo, Amazon fue una empresa que inició sus operaciones aproximadamente en los 90, cuando surgió todo este concepto del tema computacional y del Internet. Jeff Bezos fue un señor que trabajaba como tal en la bolsa de valores y él evidenció una oportunidad muy grande para las empresas en el tema del e-commerce, que son las empresas que trabajan dentro de Internet, ¿sí? Entonces, esta empresa empezó a realizar actividades de venta, pero Amazon no tiene ningún inventario. Amazon lo que hace es estructurar una plataforma para vender productos y para obtener la disponibilidad de productos y hacer como tal esas transacciones de venta, pero Amazon no es dueño de ningún producto, ¿sí? Él lo que hace es el proceso de transacción. Pues estos negocios fueron tan exitosos que la empresa Amazon, la acción de Amazon creció de forma exponencial y obviamente pues esto hizo posicionar la marca de Amazon muy alto.
y lo mismo pues, y esto se relaciona directamente con el valor de su acción en el mercado, entonces aumentar su valor agregado de mercado. Esto pues es uno de esos factores o de esos inductores que generan un mayor valor en el mercado. Hay incremento con rentabilidad cuando las inversiones marginales rinden por encima del costo de capital. El costo de capital es ese indicador, es esa tasa mínima que yo espero que rindan mis inversiones, ¿sí? Por ejemplo, esto lo calcula cada empresa, el costo de capital promedio ponderado es una de esas metodologías en las que las empresas estructuran cuál es esa tasa mínima en la cual deben de rendir sus inversiones. Por ejemplo, si yo tengo un costo de capital promedio ponderado de 9 y yo voy a hacer una inversión donde me da, por ejemplo, una tasa de retorno del 5%, obviamente pues yo tomo la decisión y digo, no, venga, no voy a hacer ese proyecto porque es que esto me está invirtiendo menos de lo que el costo de capital promedio ponderado de mi empresa me está diciendo que tiene que rendir. Listo, entonces obviamente este tipo de decisiones son las que generan decisiones de valor dentro de la organización. Si esto ocurre, el EVA se incrementa. EVA, como vamos a ver más adelante, es el valor económico agregado y es uno de los indicadores que miden las empresas mes a mes y año a año. Obviamente lo que se requiere es que este valor económico crezca a través del tiempo. El EVA se incrementa en relación con el periodo anterior. El valor agregado del mercado o Market Value Added se da cuando se produce un aumento de valor de la empresa mayor que los recursos invertidos para lograr una prima de negocio o lo que llamamos un goodwill. La relación entre los inductores de valor. Entonces, el valor agregado está relacionado con esos inductores que incrementan el precio. La empresa crece con rentabilidad cuando tenemos un incremento del valor económico agregado y cuando aumenta la prima de negocio o el valor de la empresa en el mercado. Para eso, entonces, existen inductores, existen macroinductores. Recuerden que cuando hablamos de este tema de los inductores, son indicadores, pero están referenciados dentro del tema del sistema de generación de valor, ¿sí? Son los mismos inductores, son los mismos indicadores, pero cuando les llamamos inductores es porque nos potencializan la generación de valor dentro de las organizaciones. Entonces, existen macroinductores, inductores operativos y financieros e inductores estratégicos. ¿Por qué se llaman inductores? Porque son indicadores que son demasiado importantes para la generación de valor dentro de la organización. Macroinductores, podemos tener entonces la rentabilidad del activo fijo y el flujo de caja, que son como tal la palanca de crecimiento dentro de la organización. Inductores operativos como la productividad del activo fijo, productividad del capital de trabajo, el margen EBITDA, el costo de capital. Todos estos indicadores los van a ver ustedes cuando analicen, por ejemplo, estados financieros, cuando analicen balance general. Todos estos indicadores se calculan a partir de los resultados mes a mes del balance general y el estado de resultados y del flujo de caja. Inductores estratégicos como la tasa de reinversión, las competencias esenciales que nos permiten tener entonces competencias esenciales lo que es el análisis del riesgo y del escudo fiscal, y los microinductores que son también indicadores importantes, pero obviamente no tienen la fuerza como lo tienen estos indicadores de la rentabilidad del activo, el flujo de caja, la productividad del activo fijo. Bueno, entonces cuando estamos hablando, por ejemplo, de algunos inductores del margen EBITDA, es el EBITDA sobre los ingresos, productividad del capital de trabajo es el capital de trabajo neto operativo sobre los ingresos. Todos estos datos los sacamos como tal del estado de resultados y del balance general. Entonces, cuando hablamos del capital de trabajo neto operativo, estamos hablando entonces de las cuentas por cobrar más los inventarios, menos las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios. Yo necesito entonces mes a mes flujo de caja para poder dar, por ejemplo, respuesta a mi capital de trabajo neto operativo, que es las cuentas por cobrar, o sea, lo que me deben, ¿cierto? Más lo que tengo en inventarios, menos la plata que debo a los proveedores de bienes y servicios. Y la productividad del activo fijo que está relacionado con los ingresos sobre los activos. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que estos son algunos de los indicadores. Los indicadores tienen algunos cálculos y estos cálculos pues están relacionados con datos específicos que nosotros vamos sacando del estado de resultados y del balance general. El costo de capital entonces es
es un análisis del riesgo y del escudo fiscal. El riesgo forma como el empresario define y administra su estructura operativa y financiera, y el escudo fiscal se refiere a la forma como el empresario aprovecha los beneficios tributarios. Hay inductores estratégicos que poseen como tal competencias específicas de la empresa, y microinductores, que son inductores que a la medida que las características de la empresa estén asociados con el mejoramiento de los inductores operativos y financieros, pues van a tener mejores resultados. Inductores, por ejemplo, de desempeño, inductores de gestión a nivel interno. Cuando hablamos de valor de la empresa, entonces este proceso consiste en elaborar un modelo que permita determinar el efecto que las decisiones alternativas podrían tener sobre el valor de la empresa: ventas, adquisiciones, fusiones, capitalización, entre otras alternativas que puedan generar un incremento de valor a la empresa. Recuerden que las empresas siempre están enfocadas en la generación de valor. Entonces, pasos para valorar una empresa: tenemos que hacer primero un diagnóstico financiero, un diagnóstico estratégico, proyecciones financieras para poder identificar a 5 o 10 años, por lo general se hace a 5 años, calcular la estructura financiera y calcular el costo de capital. Recuerden que este costo de capital es el que yo les comentaba, que es el que me da esa tasa mínima a la cual deben de rendir, o a la cual yo espero que rindan mis inversiones o mis proyectos dentro de la organización. Entonces, dentro de las proyecciones financieras, pues proyecto lo que es flujo de caja libre y valor económico agregado, y genero también valor de continuidad. Entonces, esto es como tal un análisis de la empresa desde lo que estoy obteniendo ahorita y cómo y qué va a pasar con la empresa a futuro. Entonces, las proyecciones se utilizan muchísimo dentro de este tipo de análisis de valor de la empresa para poder identificar qué es lo que yo tengo que empezar a cambiar para que esa proyección sea positiva y de crecimiento. Entonces, el valor de continuidad es el valor que adoptaría la empresa en el futuro de cumplirse su plan de desarrollo. Obviamente hay empresas que tienen cuando proyectamos, pues el valor es negativo. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer dentro de las empresas, dentro de esos inductores, para que esas proyecciones sean positivas, sean de crecimiento? La última forma de que podemos implementar un sistema de generación de valor dentro de la organización es educar, entrenar y comunicar. Esto se basa entonces en enseñar a sus miembros la forma en que las decisiones que tomamos conducirán a la generación de valor, generar preocupación e interés por los conceptos de valor, lograr que comprendan la importancia de dichos conceptos dentro de la organización, lograr que los integren en las decisiones del día a día, porque los operadores también pueden tener, o las personas o los supervisores también pueden tener propuestas de mejora. Entonces, que esas propuestas sean escuchadas y sean tenidas en cuenta para mejorar algún microinductor dentro de la organización. Sistemas de comunicación basadas en la repetición, el esfuerzo, la recepción y la redundancia para lograr que el lenguaje de la empresa llegue a ser un lenguaje de valor, o sea, que todo lo que hagamos dentro de la empresa, que todos esos proyectos siempre propendan por la generación de valor dentro de la organización. El tema de compensación de resultados, como les había comentado, es un tema que debemos estructurar un adecuado sistema de microinductores asociados a un esquema de compensación por resultados. Recuerden que esa compensación por resultados debe de ir de la mano con esas estrategias de generación de valor que permita alinear los intereses de los accionistas y de los gerentes. Entonces, algunas de esas políticas que tienen las empresas, que hay veces van en contra de la generación de valores, por ejemplo, compensar por la mayor fabricación de productos, y que esos productos no sean los que estemos necesitando dentro de la bodega ni los que estemos necesitando a nivel comercial y se queden almacenados ahí esperando a que resulte un cliente para comprarlos, ¿sí? Entonces, ese tipo de políticas de compensación por resultados, pues obviamente tienen que ir de la mano con los resultados que verdaderamente a mí me ayuden a gestionar el valor dentro de mi organización. Recuerden que cuando yo digo que un producto tiene un valor agregado, este producto, si yo, por ejemplo, invertí
mayor dinero para poder generar una característica especial en este producto, pero este producto no se vende, solo se conoce el valor agregado de los productos cuando se venden, pero si los productos se quedan almacenados en una bodega y no se venden, lo que yo invertí para mejorar o para que el cliente pagara de más, pues esto no va a estar relacionado con ese concepto de valor agregado. Entonces, solo se conoce el valor agregado, solo se atribuye como concepto de valor agregado dentro de los productos o servicios en el momento en el que el cliente los compra. Si una bicicleta por tener, no sé, otro accesorio se considera valor agregado, esto es equivocado. Esto solo se considera como valor agregado en el momento en el que yo logro vender esos productos. Ahí sí tiene un valor agregado. Si no los vendo, pues va a ser una pérdida en algunos casos, ¿listo? Entonces, este era el tema de generación de valor que quería mostrarles hoy. Ya estamos como tal, estos conceptos de generación de valor pues hacen parte también de la teoría de las restricciones. Dentro de la contabilidad del throughput, pues la contabilidad del throughput está enfocada entonces a generar esas actividades y esas inversiones que generan valor. Recuerden que en la meta, Jonah le preguntaba que si esos robots en los que él había invertido le habían hecho mejorar la productividad. Y él dijo no. Entonces, esas inversiones que yo hago verdaderamente son las inversiones que me ayudan a generar valor y a crecer dentro de la organización. Entonces, esto es como un ejemplo de mostrar esas decisiones que nos ayudan a generar valor. Generar valor es que incrementemos como tal ese flujo de caja libre dentro de la organización, más en el futuro del que estoy generando hoy, para maximizar el patrimonio de los accionistas. Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna retroalimentación que quieran dar respecto al tema que vimos hoy de generación de valor? ¿Ya lo habían escuchado de pronto en otras materias de contaduría o es un concepto de generación de valor nuevo para ustedes? Quiero escucharlos, por favor. Profe, pues dentro de los temas de análisis financieros, el EVA, por ejemplo, es uno de los indicadores principales, entonces pienso que sí es muy útil. Listo, entonces es muy importante que se enfoquen cuando estén viendo análisis financiero y otras materias donde puedan tener el alcance de ver el cálculo de este tipo de indicadores para relacionarlo como tal con ese enfoque que están buscando las empresas de generación de valor. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok. Chicos, permítanme, yo abro aquí la lista. Discúlpenme que mi computador está un poquito como durito el día de hoy, no sé por qué. Yo creo que es que le he bajado muchos programas. Disculpen que esto no fue el archivo. Ok, chicos. ¿Alguien por aquí levantó la mano o dijo algo? En la materia de costos también vemos un poco todo esto y cómo saberlo manejar para que las empresas den rentabilidad. Listo, Natalia, muchísimas gracias por tu comentario y por tu aporte. Llegamos entonces a nuestra asistencia del día 25, solo nos quedaría como tal entonces una clase. Voy a tomar entonces la asistencia del día de hoy, disculpen, yo les comparto esto. Ok, entonces Natalia Andrea Cortés, ella no tiene audio. Alex García Naranjo. Presente. Gracias. Laura Viviana Tobón. Laura. José Fernando Marín. Presente, profe. Gracias. María Valentina González. Presente, profe.
Gracias. Miguel Ángel Ramírez. Presente, profe. Gracias. Y César Cano. César estaba en clase. Y Laura Viviana Tobón. Disculpen, yo miro si Laura. Listo. Ok, listo. Laura no está. Laura se fue. Listo. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el sábado que viene para finalizar entonces nuestra tutoría de teoría de las restricciones. Listo. Muchísimas gracias y que pasen un buen fin de semana. ¿Ok? Gracias, profe. A usted, profe, muchas gracias. Hasta luego.